Muy bien, vamos a continuar con el mantenimiento de MVC como una segunda parte para completar algunas cosas que nos faltaron. Por ejemplo, la aplicación, nosotros hicimos unos cambios con el contents del repositorio, pero nunca generamos migrations correspondiente a eso. La aplicación sigue funcionando porque ya la base de datos estaba creada con anterioridad, pero si otra persona descarga otro proyecto y hace update database, el proyecto no le va a funcionar correctamente porque va a decir, estoy haciendo update database, pero no hay ninguna migración que corre. Entonces, como no se le va a crear la base de datos a esa otra persona, por lo tanto, entonces nuestro proyecto tiene una parte disfuncional. Entonces, lamentablemente, la forma más fácil de resolver eso es eliminando la base de datos y volviéndola a recrear. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a rename. Saben que los migrations se dañaron porque cuando lo hicimos por primera vez lo generamos con un namespace que era database models, pero ya ese namespace no existe porque nosotros cambiamos el nombre de los proyectos y toda la estructura. Entonces por eso tenemos que volver a correr el migration inicial, que crea la base de datos con las tablas y eso. Vamos a borrar que crea las tablas y eso. Vamos a borrar esta base de datos. La vamos a volver a crear vacía, obviamente, y ya vamos a dejar que sean los migrations los que se encarguen de crear las tablas nuevamente. Entonces este paso es sencillo. Lo que hay que venir aquí para que inicialice el Package Manager Console. Bien, add migration, initial migration. Debería de generar en el lugar correcto, que es aquí, el asunto de las migraciones. Eso will success, vamos a ver. No. Creo que hay que ponerlo aquí el proyecto, si no mal recuerdo. A ver ahora. No, eso me mola. Aquí tengo que poner el default project, el proyecto de infraestructura y persistencia. Y ya se generaron. Ahora lanzo el update database. Y ya debería de crear mis tablas ahí sin problema. Para que lo termine. Y ya voy a tener los migration correctos. Bien. Ahí está. Category Product y la tabla que lleva el histórico de las migraciones. Voy a cerrar esto para que vaya mejor en la PC. Y nada, entonces ya aquí tenemos la migración inicial. Entonces ya con eso arreglamos el problemita que habíamos dejado del video pasado. Yo le explicaba que en domain teníamos tres carpetas que eran entidades, la carpeta de commons y la de settings. Y en la de commons yo decía que ahí ponemos propiedades que son comunes entre las entidades, como por ejemplo la propiedad ID. Casi todas las entidades tienen que tener un ID. Pero cuando trabajamos un proyecto de software más a nivel tipo enterprise, empresarial y eso, hay otros campos que también son muy comunes, que son campos para auditar la data. O sea, cuándo se creó ese registro, quién creó ese registro, cuándo la última vez que se modificó ese registro y quién lo modificó. Y esos son campos que deben de tener todas las entidades. Entonces, yo aquí por eso en Common voy a crear una nueva clase que como lo voy a utilizar para heredar y son propiedades para auditoría, le voy a poner auditable base, porque es una clase base, porque para heredar la voy a usar básicamente entity. Poner pública y vamos a tener varias propiedades. Tenemos el ID, que va a ser esta, quién la creó, cuándo se creó, quién la modificó y cuándo se modificó. El ID, esta, que quien la creó, quién creó este registro, created by, es un string.
Este que va a ser created, o sea, cuando se creó, va a ser un dead time, una fecha. ¿Quién lo modificó? Este registro lat modified by. Que modificó la entidad en ese momento. Eso es un string. Y por último, eso hace nuliable, porque no siempre tú vas. O sea, cuando se crea el registro por primera vez, tú no tienes una última fecha de modificación, porque tiene que primero crearse para después poder modificarse. Entonces el registro tiene que ser null para que cuando se cree la entidad se cree ese null, y ya cuando se modifique se le ponga el valor de la última vez que se modificó. El string, como es un objeto, ya por defecto maneja la parte de null. O sea, que el string es una clase. Entonces, esta propiedad id yo le voy a poner un modificador que se llama virtual, que básicamente lo que permite es que en las clases donde se hereden, de donde la clase que hereden de esta clase, pueda modificar esta propiedad, o sea, puedan hacer un override. Eso tú lo pones así porque algunas entidades tienen el id numérico, pero hay otras entidades que pueden tener el id como un string. Entonces, para tú no tener que tener dos clases, de table base entity in y de table base entity string, tú dices, mira, esta propiedad es virtual, o sea que tú en tu clase hija le puedes hacer override a la propiedad para cambiarle lo que tú quieras. Entonces aquí a category le digo que herede de auditable base entity, y eso ahora hay que el namespace, sí, que tiene que ser stock a core domain common. Ya este id yo no necesito aquí, a menos que no lo vaya a sobreescribir, y no lo voy a hacer. Y hago lo mismo para product, básicamente. Que product y lo mismo, y le quito ese id de ahí. Ok, exacto. ¿Qué pasa? Tanto product como category, aparte de la propiedad que tienen aquí, ahora también tienen estas propiedades. Con el ID no hay problema porque el ID ya ellos los tenían, pero estas 4 nuevas propiedades no estaban. Entonces, como modifiqué los modelos, o sea, como modifiqué las entidades, tengo que correr un migration nuevo. Cada vez que tú modificas las entidades, eso tiene que reflejarse en base de datos. Pero que te representa lo que tenemos en base de datos. Entonces, tengo que correr un migration nuevo. Cada vez que modifico un entities, ya agregando una propiedad, cambiando el valor de una propiedad, tengo que generar un migration para que se refleje en la base de datos. Aquí le voy a poner add auditable properties. Add auditable properties, que es lo que estoy haciendo, agregando las propiedades de auditoría, vamos a decirle así. Aquí tiramos para allá. Entonces, miren el migration, ahí lo dice lo que está haciendo. Estoy agregando esta columna, agregando columna específicamente. Add column, add column, add column. Tiro ahora el update database para que haga esa actualización en la base de datos. Y ya con eso terminaría esta parte de aquí. Y ya está. Bueno, eso ya está en mi base de datos, eso seguro. Si eso corrió, eso está ahí. Eso no se lo tengo que mostrar, pero no tiene que abrir el SQL Server. O lo hacemos al final para no perder tiempo. Miren qué sucede. Ahora yo tengo que cada vez que cree cada vez que hago un add o un update de un producto, una categoría, de cualquiera de mis entidades que implemente esta clase de aquí, yo tengo que ponerle, si es creando, si hace un add, tengo que ponerle quién lo creó y cuándo se creó. Y si un update, quién lo está modificando y cuándo se modificó. Como yo tengo que hacer eso siempre, tal vez se pensaría, bueno, una buena opción es hacerlo en el generic repository, ya que todos los métodos de act van a pasar por el generic repository. Sí, pero no, porque
puede haber un escenario. Recuerda que tenemos que hacer una arquitectura que abarque la mayor cantidad de casos de uso posible. Puede haber escenarios donde haya entidades que tú no le crees un repositorio por X o Y razón. Y tú necesitas asegurarte que independientemente de si hacen el add, ya sea utilizando el repositorio o sea utilizando otro mecanismo, esas propiedades se le ponga esos valores, o sea, de quién la creó o quién la modificó. Y hay una cosa que no se puede evadir al momento de tú manipular la data con Entity Framework y el context. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero en el context siempre tienes que pasar por el context para tú poder hacer una modificación cuando tú haces un update, un add, todo lo que tú haces con Entity Framework pasa por el context. Entonces, si nosotros vemos los repositorios, nos vamos a dar cuenta de un método que siempre ejecutamos cuando hacemos add y update. Eso está aquí en persistent y generic. Y que nosotros siempre llamamos el método SafeChains, porque es el método que asienta el cambio en la base de datos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sobreescribir, hacer un override del método SafeChains. Algunos se preguntarán, ajá, profesor, pero eso no rompe con el principio de Open Close Principle, porque el override, sí, si yo no llamara también al método de mi clase padre, como yo voy a hacer, o sea, yo voy a modificar el método del SafeChain para agregarle una funcionalidad propia que necesito para mi sistema, pero luego que haga ese proceso, voy a llamar al SafeChain de la clase padre, que es del DBContext, o sea que no voy a romper con el Open Close Principle, ni con el principio de sustitución del ISCOP, porque voy a seguir utilizando la misma behavior, el mismo comportamiento que mi clase padre. Entonces no rompo con el principio de solid. Entonces voy a save shames así. Entonces esto, como es un task que recibe como parámetro, necesita recibir como parámetro un objeto que se llama cancellation token. Sí, eso cuando yo daba programación para lo explicaba lo que es, pero es una forma que utiliza el sistema para poder mandar cancelar a esa tarea en caso de que esa tarea esté durando mucho o haya sucedido un error. Tú puedes entonces con el cancellation token mandar cancelar esa tarea, básicamente. Entonces el sistema necesita tener como ese seguro de poder mandar cancelar una tarea que corre de manera síncrona. Por eso él recibe en el constructor como parámetro un cancellation token. Es necesario eso. Bien. Lo primero que voy a hacer es que voy a retornar básicamente que la funcionalidad de mi clase padre. Digo base, que mi clase padre es lo mismo que está ahí. Llamo al SafeChains de mi clase padre y le paso el cancellation token. Ahí ya cumplí con el principio de sustitución del ISCO, porque sigo manteniendo la funcionalidad de mi padre y ahora puedo agregar la mía propia. Entonces, ¿qué yo voy a agregar? Yo voy a hacer un for each para yo iterar sobre las entradas que tiene el DBContext. Los entry son las operaciones que el DBContext está procesando. Entonces, cuando tú haces un add así, tú lo que estás haciendo es un entry, le está entrando una operación al DBContext, diciendo, mira, yo quiero agregar esta entidad. Ahora, tú no le has dicho al DBContext que procese ese entry, esa operación, hasta que tú no haces un SafeChains. Entonces yo voy a decir, mira, yo quiero saber de los entry que tú tienes utilizando una herramienta que me permite saber exactamente de qué tipo es ese entry que se está operando. Yo puedo decir, mira, si es de tipo, y para saber eso, porque puede ser que yo tenga una entidad que no aplique lo de Table Based Entity, que es una entidad que no necesite eso. Por ejemplo, una entidad de log.
En los logs, bueno, logs sí, pero puede ser una entidad de log de errores. Tú en el log, cuando tú logueas errores, tú no tienes que saber de que quién fue que creó ese log de errores, por ejemplo. Entonces tú no aplicarías esa clase. Entonces tú tienes que saber que tú nomás vas a ponerle esos valores cuando el entry, cuando la operación que se está guardando en ese momento sea del tipo auditable base entity. Y obviamente si product y category heredan de ella, son de ese tipo, son un subtipo por lo menos de esa clase. Entonces yo digo aquí chain tracker, digo dame los entries que hay, pero dame los entries que sean de este tipo solamente, de auditable base entity. Solo yo quiero esos, porque son lo único que yo quiero ahora mismo agregarle unas validaciones o agregarle unos valores en realidad, que es lo que voy a hacer. Entonces yo voy a iterar solamente entre los entries, entre las operaciones que sean de esta, que tengan esta clase como clase base, o que sean de este subtipo o de este tipo, como es product category ahora mismo, porque heredan de ella. Entonces yo voy a decir, me llevo a hacer un switch aquí y yo voy a decir si el entry state, o sea, si el estado de la operación es un add o un update, porque esto hace cosas diferentes. Entonces digo, en caso de que la operación, el entity state sea un add a tal cosa, y en caso de que la operación sea un modifier a tal cosa, o sea, sea un add, ¿qué hago? Bueno, cojo la entidad, cojo la operación que tiene la entidad y digo, mira, cojo la operación, de la operación cojo la entidad que se está manipulando en esa operación y le digo, mira, la propiedad creator, que yo sé que la tiene, porque estoy diciendo que estoy cogiendo la mano que son de auditable base entity, le digo, ¿cuál es la fecha de creación? La fecha actual del time.now. Y hago lo mismo para lo del usuario. Ahora mismo no tenemos sistema de login ni nada, así que no sabemos quién lo creó. Vamos a poner un usuario por default de momento. Ya luego eso lo modificaremos y tomaremos el usuario que esté logueado en ese momento. Pero de momento no tenemos eso, así que le vamos a poner default app user. Eso sí es una creación. Ahora si una modificación, en vez de created, modificamos el campo que se llama last modified. Y en vez de created by, ponemos last modified by. Entonces ya yo no tengo que estar haciendo más lógica o siempre tener que estar diciéndole, en created ponle esto, en created by ponle aquello. No, yo en el context sobreescribiendo el save change. Ahora cuando en el general repositorio se ejecute este save change, se va a ejecutar esto que está aquí primero, va a ver si es un editable base entity. Si lo es, bueno, si está agregando, le va a poner esos valores a las propiedades, y si está modificando esos valores, y lo va a hacer automático. Yo no tengo que preocuparme porque esas propiedades tengan valores, ya él lo va a hacer ahí en el save change. Y mantengo la parte que tiene que ver con la parte de mi padre. Y por eso que se utiliza common, básicamente, para yo tener ahí parte de entidades que son comunes entre diferentes entidades. En este caso, comencé con un auditable base entity, o sea, propiedades de auditoría para las entidades, que puede ser que una entidad la aplique o no, dependiendo de qué es lo que haga esa entidad. En este caso, las dos que tengo sí la van a aplicar. Configuro mi context y ya no tengo que preocuparme por esa propiedad, yo sé que se le van a poner valor siempre y ya. Otra cosa que quería hacer era aquí en la vista de products, en el save, hacer una pequeña validación básicamente aquí en el cardboard. Es decir, si el modelo que tiene el listado de categorías, ¿verdad? Que categories es igual a null, o el modelo, ¿verdad? Punto categories, si el listado de categoría count es igual a 0, significa que no hay categoría. Si no hay categoría, no debería poder crear productos.
Entonces, si no hay si hay categorías, pues imprimo el formulario. Si no hay categorías, pues pongo un H4 que diga no hay categorías creadas. Y le pongo un link así como este para volver atrás. Y ya estaría. Entonces, otra cosa que voy a aprovechar para hacer, y ya con eso creo que termino, es la parte de los filtros. O sea, cómo le pongo, voy a hacer un filtro en el home nada más, lo voy a poner para yo filtrar por categorías. Entonces, para eso, déjame ver, tengo un road aquí. Ok, no hay productos. Dice aquí, pero tiene que tener. Ok, vamos a dividir eso un poquito más. Yo voy a tener un div aquí que va a ser la clase road, que dentro va a tener otro div, dos divs en verdad. Uno con la clase col3 y otro con la clase col9 que hace 12. 10, 11, 12, sí, ok. Este div de aquí que van los productos, y lo voy a poner dentro del col9. Y en el col3 voy a crear otra tarjetita de esta. Pero voy de esta imagen, y en vez de esa imagen le voy a poner un div con la clase carHeader y un background dark y un text light, y adentro un H4 con la clase H4, y le voy a poner aquí filtros. Entonces aquí en el cardboard, y de momento lo voy a dejar vacío. Bien. Ok. Vamos a ver cómo se ve eso. Ahora mismo no tengo ni categoría ni productos creados porque eliminé la base de datos. Vamos a ver si esto corre. Ok, filtros y no hay producto. Perfecto. Vamos a incrementar productos. Vamos a crear un nuevo producto. Dice no hay categoría, pero me deja crear. Voy a crear una categoría. Vamos a ponerle consolas. Esto es un dispositivo electrónico de entretenimiento. Voy a guardar. Si vengo aquí a productos, ahora debería dejarme crear productos porque hay una categoría. Excelente.
consola de Microsoft. Vamos a poner ahí 500 y no menos a la categoría, si la vamos para allá. Ahí está. Y si vengo aquí, ahí está la consola y aquí están los filtros que voy a crear ahora para filtrar por eso. Voy a crear otra categoría porque sé que la voy a necesitar, que le voy a llamar smartphone. Ahí a ver si vamos a ponerle prueba ya. Y vamos a crear otro producto. Ponerles Xiaomi o algo así. Ahora, ¿qué imagen de esta? Prueba. 300. Para tener productos de diferentes categorías. Para saber. Para saber cuándo filtramos si funcionan bien los filtros. Entonces, tengo una consola y tengo un smartphone. Ahora vamos a poner los filtros. Yo para los filtros, yo necesito saber cuáles son las categorías que hay. Pero en el home, yo trabajo con Product View Model. Entonces, Product View Model no tiene una propiedad que sea un listado de categorías. Yo solo puedo agregar esa propiedad de listado de categorías, pero la verdad como que no pudiera hacerlo así. O sea, lo único que tendría que en el Product Service, entonces es un problema porque esto es un momento. Ok. Pero el problema es que yo no mando un solo Product View Model, yo mando un listado de Product View Model y yo no voy de que en cada Product View Model meterle un listado de categoría. O sea, aquí hay un problema, ¿verdad? Porque no puedo mandar eso en el View Model de la vista. No puedo hacerlo ahí. Lo voy a tener que hacer usando lo que son los viewback, que es una otra forma de enviar datos del controlador a las vistas, que están para este tipo de ocasiones cuando tú en el Strong Tie de la vista, en el modelo de la vista, no puedes pasarla porque es un listado o algo así. Entonces, lo que sí voy a necesitar es inyectar en el controlador el iCategory Service también. Porque necesito buscar las categorías, ¿verdad? Y con ese servicio que las busco. Bueno, que ya hace eso. Entonces aquí es fácil usar lo del viewback. Hay un objeto que se llama así mismo viewback. Tú pones punto, el nombre que tú quieras a la propiedad, porque este es un objeto dinámico. Él se construye con la propiedad que tú le pases. Yo le voy a pasar la propiedad categories. Categories. Y eso va a ser igual a ¿qué? A category service punto get all view mode. Ese método es asíncrono, así que va con el await. Y ya entonces, ahora como yo utilizo eso que yo le pasé en el viewback en la vista, así mismo, yo vengo aquí a la vista y aquí dentro del body yo voy a hacer un arroba for each, voy a decir var, o puedo decir category view model, no importa, category view model in view
view back categories. Lo voy a reconocer ahora, sí, category view model, porque yo voy a usar el paquete de categories aquí. Categories. Ok. Ok, y me falta poner categoría. Y de momento por cada categoría que haya le voy a imprimir el nombre nada más. Voy a decir category punto name. A ver que funcione simplemente. Vamos a correr, si eso funciona, entonces vamos a crear un formulario con radio buttons. ¿Por qué radio buttons? Porque necesito que seleccionen una de las categorías, o sea que no puedo seleccionar más de una a la vez. Entonces voy a crear un formulario. Voy a crear un formulario que adentro va a tener radio buttons y cada radio button va a ser una de las categorías. Y la categoría donde lo vas a sacar, bueno, ya del listado debería de funcionar. Debería de imprimirme consola y smartphone en la parte de filtros. Ahí está, consola y smartphone. O sea que ya estoy consiguiendo las categorías aquí. Ahora tengo que organizar esto y ya. Entonces, vamos a ponerle un h4 aquí con la clase CardTitle que diga categorías. Entonces aquí adentro en el for each, bueno, fuera del for each, perdón, voy a crear un formulario por el método post. ¿A quién le voy a enviar información? Al mismo home, se lo voy a enviar a CP controller. Voy a decir home. Por post lo voy a mandar al home los datos del filtro, o sea, por qué se está filtrando. CP action index. Entonces voy a tener un div con la clase margin bottom 3. Adentro voy a tener otro div con la clase que se llama form check, que es para los checkbox y los input. Y entonces voy a tener un input con la clase form check input. El valor que voy a mandar en este, que va a ser el default, va a ser null. Este input de tipo radio, con radio button. Y el name va a ser category ID. Eso del name tiene que matchar con el nombre que yo esté esperando en el action del controlador. O sea, si en el action del controlador, que sería aquí en el home controller, yo tendría esperando entonces una propiedad en el index, ¿verdad? Que sería un ID, un número, y se le llamaría category ID. O sea, eso que está aquí tiene que matchar con aquí, con el name, porque si no, entonces este formulario no sabe a qué propiedad del action de este controlador que va a enviar la información. Ahorita vamos a ponerle un ID para poder comunicarlo con el label, que le voy a llamar category all ID.
Y a este señor le voy a crear un label. Le voy a poner la clase que se llama form check label. El for para comunicar este input con este label tiene que coincidir el mismo ID, en este caso category all. Eso para cuando yo le dé clic al label, se le haga clic al radio button automáticamente y no tengo que yo darle clic directamente a la bolita del radio button. Y eso es importante, todas. Entonces ahora sí dentro del formulario, yo por cada categoría voy a generar un radio button de estos webpack. Ese va a ser por default y aquí voy a poner los demás. Lo único aquí que en el value yo voy a pasar el category ID. Por eso es bueno aquí poner los tipos de datos, no ponerle var para que él te haga el autocomplete. El name tiene que ser igual, todos los radio buttons tienen que tener el mismo name. ¿Para qué? Para que en HTML sepa que esos radio buttons están relacionados y no te permita seleccionar más de uno a la vez. Entonces lleva el mismo name. El ID sí es diferente, pero ¿qué sucede? Que este ID yo lo voy a tener que generar dinámicamente. Entonces voy a decir que el ID va a ser category más el ID del category, que eso es único. Ese ID de category no se repite porque es eso autoincrementable. Se lo pongo así como ID y aquí en el for le pongo lo mismo. No tan de rol ahora. Ok, eso es un error que no tiene sentido. Y aquí category, el nombre de la categoría, name. Category. Está bien. No tiene ese category view model. Tiene esas propiedades, tiene ID y name. Mira que lo pone bien incluso porque él está gritando ahí. Ok. Bien. Entonces lo que tiene es básicamente un formulario. Le pongo un checkbox con la propiedad de todos, por defecto, todas las categorías. Aquí estoy generando un radio button por cada categoría. Y ya lo único que me faltaría es el botón para enviar la información. Voy a crear un botón de tipo submit. Voy a poner la clase btn primary. btn primary. Y que le ponemos filtrar. Bien, lo único es que hay que hacer varios cambios, ya que yo estoy filtrando en un listado de Product View Model y yo creo que el Product View Model no tiene el ID de la categoría, sino que vamos a clic derecho para ir a la implementación. Exacto, tengo que agregar una propiedad nueva a esto, se llama category ID para poder filtrar por el ID de la categoría y no usar el name, que es una mala práctica. Si tengo un ID para que utilice un string. Bien, voy a crear un nuevo view model de hecho que se llama filter product view model. Voy a poner view models, base de products, add new class, porque ahora mismo lo estoy filtrando por una propiedad, pero yo puedo tener un filtro por ejemplo después por el nombre del producto y voy a usar el mismo objeto para recibir varias propiedades de filtro, vamos a decirle así.
Entonces mejor en vez de pasar de que en el controlador, aquí en el home controller, de que un in category ID, mejor le paso un objeto de filter product view model, donde van a estar todos los filtros que yo estoy aplicando en esa pantalla, básicamente. Pero en vez de product, esto va a ser category ID y va a ser un int. Y entonces aquí en el home, en vez de recibir eso, recibo un objeto de filter product view model, que voy a llamar bien. Eso que tengo que traer el paquete ya. Y no tengo que hacer ningún cambio en la vista, porque ¿cómo se llama la propiedad que está ahí en la clase? Category ID. ¿Y cómo se llama el name aquí del ready button? Category ID. Así que eso va a marchar ya. Esa información va a llegar ahí, esa propiedad de esa clase normal. Bien. Bien. Ya lo que tengo que hacer ahora es en el servicio tener un método con filtro, porque ahora mismo el método de getOutViewModel no filtra. Entonces voy a ir al servicio para agregar ese método. Yo prefiero tener dos métodos, uno que tome filtros y otro que no tome filtros, porque así si no quiero todos los productos, por ejemplo, lo necesito para un listado, para lo que sea, llamo ese, el get all, y si necesito uno con filtro, llamo el que es con filtro. Digo get all view model with filters. Y ese recibe por parámetro un filter product view model. Filter product view model. Vamos a ponerle filters. Entonces aquí, en vez de retornar de una vez el listado, lo voy a almacenar en una variable. Lo voy a llamar list. Es igual. VMList voy a poner. O list view models. List view models. Y le voy a retener esa lista. Ahora esa lista, ese ID, por cierto, del filtro va a ser nuliable. ¿Para qué? Para que acepte null como valor. Para yo saber si están filtrando o no están filtrando. Para yo poder hacer esta validación aquí. Para yo decir, mira, si el filtro de category ID es diferente de null, significa que están filtrando. O sea, que están mandando un valor para filtrar. ¿Y cómo filtro? Muy sencillo, usando el link queue. Digo list view model va a ser igual al mismo list view model donde, y utilizo lambda para eso, el product, la propiedad del producto que se llama category ID sea igual al valor que tiene el filtro en la propiedad category ID. O sea, tráeme los productos nada más que cumplan con el category ID del filtro, y eso lo casteo a una lista después que hago así, aquí coge el value nada más. Como esto es un valor nuliable, tú tienes que coger el value, porque esto es un ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Ok, que yo lo puse como string aquí en el product view model. Eso no es un string, no, como int. Ajá, y ahora igual y ahora toList. Pero está bien, yo sé que es un toList. Bien, entonces yo lo que hice fue lo siguiente. En el home estoy esperando un filter product view model. Entonces ese filtro, con las propiedades que se están mandando para filtrar, se lo voy a enviar a este nuevo método, que es un método que consigue todos los productos pero con filtros. Entonces el category ID, como puede ser que sea un filtro que me pongan o no, lo tengo que poner que el link coja null, que acepte null, que sea nuliable, para que cuando me manden null, o sea aquí desde el index, cuando me manden null, yo no filtre y por ende mande toda la categoría, mande todos los productos de toda la categoría. Ahora, si me mandan un valor en categoría, o sea, si me mandan una categoría para yo filtrar, entonces yo filtro. Lo único malo es que cuando trabajamos con nuliables,
para tú coger el valor del nuliable tienes que decir value, para que ahí que está el entero. Aquí en categoría ID lo que hay un valor nuliable, entonces me dice, mira, eso no machea. Tú no puedes comparar un int con un int nuliable. Eso explota básicamente. No está dando el error ahí, porque cuando él va a esperar que yo lo corra porque yo pierda mi tiempo. Entonces, pero yo me aseguré que esa propiedad tiene valor, porque yo lo validé aquí primero y dije, si no es null, o sea, si tiene valor, aplica el filtro. Ahora, si es null, no le aplico el filtro y devuelvo mi listado completo y ya, lo hemos resuelto. Entonces aquí en el home controller, en vez de usar este método aquí, voy a utilizar que con filtro. Pero hay un problema, porque ese método está muy bonito aquí, pero yo no lo he agregado en la interfaz. Y recuérdense que el home controller trabaja contra la interfaz. Entonces tengo que venir aquí a la interfaz. Si la interfaz no tiene ese método, no hay forma que yo pueda acceder a ella. Y le agrego ese método aquí con un método propio de product de momento. Pudiera ponerlo en el generics, tuviera que agregarle un tercer valor para esto de aquí, pero vamos a dejarlo así de momento, para no complicar mucho la cosa. Y aquí ahora sí voy a tener acceso a ese método. Get all view model. Perdón, que no es este de aquí abajo. Get all view model with filters. Y le paso el view model de los filtros. Y ya. En la primera iteración eso va a estar nulo. Y como está nulo, aquí en el servicio va a decir, mira, eso está nulo, no va a aplicar el filtro. Ya luego, cuando yo le pongo un valor para filtrar, él va a filtrar. Entonces ya hice un filtro sencillo. Si quiero filtrar después por el nombre del producto, vengo a Filter Product View Model, le agrego una propiedad llamada Product Name, hago un formularito ahí en el lado de filtro con un input tipo test, que el nombre de ese input test sea Product Name, y se lo mando al home, al index del home, al action index del controlador home, y ya. Y así tú puedes hacer filtro. Cada que quieres agregar un filtro nuevo, va al filtro view model, agrega esa propiedad por la que quieres filtrar, creas un formulario que para enviarle valor a esa propiedad que creaste en la clase de filter product view model, y ya luego en el servicio haces tu lógica de filtrar con LinQ. Y ya ahora los filtros deberían de working. Ok, entonces vamos a ver, dame las consolas solamente. Ok, está fallando. Está fallando. Vamos a ver por qué. Vamos a poner un breakpoint aquí. Está bien, es bueno que falle. Dame los smartphone. Categoría ID 2. Ok. Ok. Categoría tiene valor. Esto tiene 2. Cuando sale del filtro, tiene 0. O sea que. Ya. Ya, eso era el problema. Sí, product. El category ID yo no le asigné valor. Aquí, miren, yo no. Eso está nulo ahora mismo. Tengo que ponerle valor. Category ID es igual a product.category.id. Ya. Voy a hacer lo mismo aquí. Agregar la propiedad del viewModel, pero nunca se la llene aquí en el select cuando esté iterando. Ese es el problema. Son cosas que pasan.
Ok, ahora debería de working. Vamos a ver, las consolas. Ahí ve, nos trajo la consola, smartphone, nos trajo los smartphone y todas. Y trajo todas. Okay, ahí está funcionando ya. Hice un filtro ahí con las categorías. Y ya para finalizar vamos a usar la base de datos para que vea que las propiedades que yo le agregué están ahí y que en el save chase asims que yo modifiqué se está agregando los valores que yo dije de la fecha en que se creó y la última fecha que se modificó y eso. Ahora que todo ahora. Voy cerrando esto. Entonces en este video corregimos los migrations que teníamos ese problema. Agregamos propiedades comunes en common en el domain, aplicamos esa herencia en las entidades que teníamos, corrimos la migration para agregar esas nuevas propiedades, actualizamos la base de datos, hicimos un cambio para ponerle valor siempre a esas propiedades auditables desde el save change y hicimos un filtro por categorías. Entonces aquí database, tables, vamos a seleccionar products. Y ahí estaba en created by, el usuario que le pusimos, la fecha con la que se creó. Si lo modifico, se agregan esos valores automáticamente y el producto que teníamos. Y nada, entonces ya con este video concluimos ahora sí el mantenimiento con Onion, de las categorías. Y nada, nos vemos en otra clase.